Bueno, muy buenos días, colegas acá presentes. Muchas gracias por participación el día de hoy. En el marco del proyecto Lesson Study en la formación de docentes de matemática, un estudio de desarrollo profesional de las personas formadoras, proyecto inscrito en el Centro de Investigación en Matemática y Metamatemática, donde Guillermo y mi persona somos los investigadores responsables acá del proyecto y las profesoras Regina Pina Neves y Yuriko Yamamoto Baldín, investigadoras, colaboradoras y asociadas a este proyecto de investigación. Este proyecto de investigación, bueno, la agenda para la presentación de hoy es presentar así muy rápidamente los objetivos del proyecto y la conceptualización de qué es lo que entendemos por Lesson Study en nuestro proyecto y cómo está orientando las actividades y acciones que desarrollamos y presentar dos experiencias que se desarrollaron en el segundo ciclo 2025, una en el curso MA0003, Fundamentos de la Matemática, y en el curso MA0017, Didáctica de las Funciones. Al final, unas conclusiones y reflexiones muy breves y la invitación al siguiente proceso. Bien, un momentito acá. Responder un mensajito. Ok. Bien, ¿dónde se realiza el proyecto? Bueno, este proyecto está dentro del contexto de formación inicial de personas docentes de matemática, en particular las carreras que atiende el Departamento de Matemática de la Escuela de Matemática acá de la sede de Rodrigo Facio, de la UCR, que serían la carrera de Educación Matemática y los cursos de matemática de la carrera de Enseñanza de la Matemática. Esa es la población con la que queremos trabajar específicamente, formadores, personas formadoras que atienden esos cursos de formación inicial. El impacto, la idea es que el proyecto pueda ser una, un impulso para desarrollar metodologías innovadoras de enseñanza del conocimiento tanto matemático o del conocimiento didáctico matemático, promover trabajo colaborativo y trabajo colectivo entre los formadores, colegas del departamento, en las distintas etapas del Lesson Study. Bien, ¿por qué centramos, bueno, el Lesson Study en las personas formadoras? El Lesson Study, si bien Lesson Study es una metodología y framework que se ha desarrollado en muchos años, ya bastante años en muchos países, son pocos, muy pocos los proyectos en los cuales está centrado en trabajar, que el equipo de trabajo esté conformado por personas que forman docentes de matemáticas. Si bien el Lesson Study se desarrolla en la formación inicial, muchas veces está enfocado en trabajar con futuros profesores o profesores en servicio. Y acá nuestro foco es trabajar con las personas que forman los docentes. Lesson Study proporciona así un marco flexible, dinámico, que le permite entonces a las personas formadoras mantenerse en constante actualización, tanto en conocimientos didácticos de la matemática como en aspectos de formar profesores de matemática. Una de las relevancias del proyecto es posicionar Lesson Study como metodología y línea de investigación en Centroamérica, dado que tiene un auge muy significativo en América del Sur, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Estados Unidos se trabaja mucho Lesson Study y en Europa también países como Portugal. Tienen grupos de investigación en esta línea. Es un tema relevante en el ámbito educativo internacional, seguir posicionando a los formadores de profesores en sus distintas aristas y dimensiones en particular, en este caso en crear propuestas para la enseñanza en los cursos de formación inicial de profesores.
El objetivo general del proyecto de investigación es determinar la viabilidad y la efectividad de la implementación del Lesson Study como enfoque colaborativo para el desarrollo profesional de personas formadoras de docentes de matemática en nuestro departamento de educación matemática. La idea es que el proyecto, que ya está comenzando su último año, pueda determinar aspectos, principios, criterios, elementos de viabilidad y efectividad que permitan implementar esta metodología en nuestro departamento y que sea una constante. Justo ayer que tuvimos la reunión del departamento, se habla de la importancia, y siempre se ha hablado de la importancia de la buena coordinación entre bloques, ¿verdad? Entre bloques entre los bloques de la carrera, de los ciclos de la carrera. Pues la idea es que el Lesson Study promueva aún más que eso, sino el trabajo colaborativo entre profesores, la elaboración de buenas tareas de aprendizaje de los futuros profesores de matemática de nuestra carrera. Para completar este objetivo general, la idea que tenemos en los objetivos específicos, el primer objetivo es identificar elementos que orienten la viabilidad y la efectividad como propuestas de desarrollo profesional. ¿Qué quiere decir esto? Viabilidad, efectividad de una propuesta de desarrollo profesional. Luego, describir percepciones y expectativas de las personas formadoras de nuestro departamento respecto a la implementación del ESON como estrategia de desarrollo profesional. Ya los que han venido participando, como los que están acá presentes, Eduardo y José David y otros colegas, eh, el- el- es importante que ya estamos recolectando información de cómo poder proponer y llevar a cabo una metodología como el ESON Study en nuestro departamento. El objetivo 3 y 4 tiene que ver ya el objetivo 3 con parte de lo que vamos a presentar el día de hoy, que es el desarrollo del proceso del Lesson Study, tanto en las fases de planificación, diseño, implementación y análisis colectivo. Esas son las fases que vamos a presentar hoy. Este proceso tuvo su primera intervención en el segundo ciclo de 2025 y se espera que para este segundo ciclo de 2026 podamos replicar todo este proceso con nuevos colegas y nuevos grupos de trabajo. Y el último objetivo específico que va a ser la culminación del proyecto es valorar ya la viabilidad y efectividad de la implementación del ESO en las personas participantes. Las metodologías que se desarrollaron para esta fase de trabajo fue primeramente una fase exploratoria y una fase formativa. Se llevó a cabo un seminario de formación en Lesson Study y ya para agosto del 2025 se llevó a cabo la primera fase de estudio, o sea, el primer ciclo de Lesson en dos grupos de trabajo. Ya completamos la fase de valoración y ahora para agosto 2026 la idea es la segunda fase de estudio, los dos ciclos, perdón, los dos grupos de trabajo desarrollando ciclos nuevos de Lesson Study. Vamos a enfocarnos hoy en esta primera fase de estudio, en los resultados, en las experiencias que se llevaron a cabo. Muy rápidamente, ¿qué es Lesson Study? Lesson Study, bueno, primero partimos de un contraste. Enseñar como práctica es una práctica pública, pero muchas veces sucede a puertas cerradas. Es una frase que nos confronta en el sentido de que muchas veces el docente está aislado, planifica de forma aislada, toma decisiones de forma aislada, va a dar la clase y solamente él con su propia interpretación y autorreflexión trata de buscar aspectos de mejora. Entonces es ahí donde si es una práctica pública, ¿por qué la naturaleza es ejercerla de forma cerrada, aislada? Y es por eso que acercarnos al Lesson Study es acercarnos a una metodología que busca transformar esa práctica docente en un objeto de estudio, en un objeto de estudio profesional colaborativo. Entonces, nosotros como formadores de profesores, los que estamos acá presentes y formamos profesores de matemática, la idea es que nuestra formación de ellos, nuestras actividades que desarrollamos, sean un objeto de estudio, un objeto de investigación. Una de las características del Lesson Study es
promover mucho la investigación de quienes forman parte del equipo. Y esa es la idea que queremos traer acá al departamento. Es una técnica centenaria de años que comenzó en Japón. La definición en japonés es Yugyo Kenyu y significa clase de investigación. Una, una clase que busca ser el objeto de investigación. Y en Japón las metodologías son como estas fotografías que estamos viendo. Es muy común de que en Japón estén las clases llenas de observadores. Todo el currículo japonés, y no solo en matemática, en todo el sistema educativo japonés, las clases tienen esta naturaleza de desarrollar, ser públicas, donde hay observadores, donde se graban, donde se toman decisiones, donde se busca mejorar, forma parte del quehacer. Eso también se está desarrollando en Chile. Hay experiencias muy interesantes en Chile con respecto a clases públicas que se desarrollan incluso en anfiteatros, en auditorios. Acá está un poquito la historia, ¿verdad? Acá en el occidente, en los años 90, en Estados Unidos, Catherine Lewis fue quien comenzó a trabajar bastante o a ser una promotora del Lesson Study acá en Occidente y de Estados Unidos para el resto de países de América, como Brasil, Chile, Ecuador, y se extendió también a la parte de España y Portugal. No es una técnica japonesa, a pesar de que nace en Japón, sino es una manera colectiva de investigar sobre nuestro proceso. Acá tenemos a Olfo, Soledad Estrella y Morales, que dicen que el estudio de clases es un método de formación continua y desarrollo profesional docente basado en la colaboración, que ha sido citado como un factor clave en la mejora de la enseñanza de las matemáticas en los sistemas en los cuales ha sido implementado. Entonces, busca la formación continua y desarrollo profesional. Lesson Study vendría a ser entonces una propuesta de desarrollo profesional. Va a haber trabajo colaborativo. La idea es identificar problemas, planificar una lección que sea objeto de investigación, hacer análisis de resultados a partir de esa clase. Es una práctica compartida y el Lesson no trata de perfeccionar una clase, sino trata de comprender mejor cómo es que están aprendiendo nuestros estudiantes. El foco del Lesson Study es el aprendizaje, el desarrollo de ese conocimiento a partir de una clase que se planifica, se implementa y se busca mejorar a partir del grupo de trabajo colaborativo. ¿Qué no es Lesson Study? No es planificar en grupo, no es un taller que busca supervisar lo que se está haciendo, no es una estrategia que busque formas de observar o evaluar a los docentes, no requiere expertos, los expertos pueden estar presentes, pueden colaborar, pero no. Lesson Study nos invita a descentralizar el saber, o sea, a que el centro solamente sea el docente quien tome las decisiones, sino se busca que sea un colectivo. Entonces, el estudio de clases impacta el aprendizaje de los alumnos, esa es la idea, y de forma transversal el desarrollo profesional de quienes participan. ¿Por qué Lesson Study conecta teoría y práctica en los cursos de nuestra carrera de formación de profesores? La idea es esa, siempre conectar teoría y práctica de una forma auténtica, genuina, innovadora. Fomenta el desarrollo profesional de forma colaborativa y no aislada. Se centra en el estudiante, en su aprendizaje, promueve una cultura de constante mejora, una cultura de constante crecimiento, de no estancarnos en una misma forma de hacer las cosas, sino constantemente innovando. Las generaciones que tenemos al frente también van cambiando. Las formas de cómo ellos aprenden cambian, entonces tenemos que estar constantemente en ese estudio y la idea es que promueva evidencias de forma internacional. Es ahí donde se promueve mucho la investigación. El Lesson Study como metodología es cíclica. Acá tenemos Catherine Lewis en el 2016 propone este ciclo de Lesson Study en donde enmarca 4 fases eh, principales, que es el planeamiento, el estudio,
de lo que se va a hacer, el estudio curricular, el estudio de los objetivos, el estudio del tema, ¿verdad? Todo se estudia, se planifica esa una clase, objeto de investigación, se implementa, se ejecuta esa clase, se recolectan datos para luego venir acá y hacer una reflexión a la luz de los datos y a la luz de lo que se planificó, de los estudios. En la Universidad de Málaga trabajan en España mucho en Lesson Study, tienen un grupo de investigación bastante consolidado y mucha producción académica en Lesson Study en la Universidad de Málaga y proponen acá este ciclo ya de 7 etapas en donde incluso no solamente terminan con las 4 que ya mencioné, sino viene después de la reflexión y el contraste un nuevo diseño, una nueva implementación de ese diseño y conclusiones y difusión, o sea, divulgación de ese diseño. Es acá donde también, para seguir mejorando las prácticas, los diseños se tienen que seguir repensando, replicando para obtener más y más datos y aspectos de mejora. Eso es lo que hicimos en el segundo ciclo 2025. Desarrollamos de forma adaptada a nuestro contexto estas fases. Y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos bien con el tiempo, según la agenda. Ahorita vamos a hacer la presentación de las 2 propuestas desarrolladas, tanto en fundamentos de la matemática como en didáctica de las funciones, que se llevaron a cabo en el segundo ciclo lectivo 2025. Comencemos con el de fundamentos de la matemática, MA 0003, un curso de primer año de nuestra carrera, uno de los primeros cursos en donde los estudiantes tienen acceso primero, ¿verdad?, a esos elementos matemáticos, al formalismo matemático, a la introducción a ese formalismo matemático. Esta propuesta se centró en la transición conceptual entre la lógica formal clásica y la teoría de conjuntos, desde un abordaje intuitivo. En este grupo de trabajo, el profesor principal, el profesor líder, por decirlo así, de quien implementó la clase y quien era también profesor del curso en ese entonces fue el profesor José David Vargas, aquí presente. En el trabajo colaboramos otros docentes, Luis Diego Céspedes, eh, y estudiantes avanzados de la carrera, como Jeffrey Flores y Dayana. Ellos también participaron dentro del grupo de planificación, de observadores, de análisis retrospectivo. Colaboraron bastante en la propuesta de este trabajo que consistió en un tipo de escape room histórico, en donde se tomaron elementos y aportes de Cardano, piano y Cantor para desarrollar la clase con 11 estudiantes que estaban matriculados en ese momento, ¿verdad? Y que se distribuyeron en 4 subgrupos de trabajo. Ven, de este ciclo que les presentamos acá, ¿verdad? De las distintas fases que se llevan a cabo, planificación, implementación y análisis, esas 3 grandes fases. Esta fue la puesta en escena con respecto al cronograma de trabajo de 03. Se llevaron 3 sesiones de planificación. Cada sesión duró 1 hora. 3 sesiones de planificación. Recuerdo que no eran más de 1 hora. La hora cortaban. En estas 3 sesiones de planificación que vienen ahí las fechas, se llevaron a cabo 7 de agosto, 22 de agosto, 5 de septiembre, se fue refinando la propuesta, se identificó objetivos, el docente del curso trató de marcar el norte de qué tema le gustaría abordar a partir de su experiencia, ¿verdad? A partir de los contenidos, y se comenzaron a hacer esos refinamientos y ajustes de la propuesta. Luego hubo una sesión de la clase pública que se implementó, 16 de septiembre, en donde estuvieron participando 18 observadores. Hubo 11 estudiantes y 18 observadores y el profesor que implementó. Entonces, vean cómo acá logramos tener esa cantidad de observadores significativa que caracteriza el proceso Lesson Study. Y luego se llevaron a cabo 3 momentos de reflexión, análisis y búsqueda de mejora. Una entrevista al docente,
este caso José David, y dos sesiones también de 1 hora de análisis retrospectivo, donde se vieron la producción escrita de los estudiantes, se buscaron aspectos de mejora y demás. Esto forma parte del planeamiento. El planeamiento trabajamos con estos escenarios de aprendizaje en donde a través de este formato se trató de ajustar qué contenidos se van a abordar, objetivos. Voy a leer el objetivo principal de esta clase. Fue promover la transición conceptual entre la lógica formal y la teoría de conjuntos, mediante una experiencia lúdica que integra elementos históricos y que permita al estudiantado explorar agrupamientos, relaciones de pertenencia y nociones de clasificación, partiendo de su razonamiento lógico previo. Ellos venían terminando la introducción a lógica, ¿verdad? El pensamiento lógico, y ahora darían el salto a la teoría de conjuntos, y ese salto lo estaríamos promoviendo a partir de esta clase que se desarrolló de aproximadamente 100 minutos. Eh, Hubo ciertos principios. Bueno, la conjetura de esta clase fue desde un enfoque lúdico, intuitivo y en un contexto sociohistórico, el estudiantado será capaz de descubrir, describir y definir relaciones entre elementos de colecciones, ¿verdad? Relaciones de subconjunto, pertenencia, intersección, utilizando ya su experiencia en la lógica que venían trabajando. Se tomó en cuenta principios como del trabajo colaborativo, la motivación, el uso de distintas representaciones, la comunicación matemática, el uso y la articulación de la historia y la epistemología. Vean un detalle muy importante en nuestra carrera. Historia y epistemología es uno de los ejes, ¿verdad?, formativos. Y acá fue una forma de cómo ese eje fue movilizado dentro del curso. No solamente mandar a los chicos a buscar la historia, sino cómo la historia formó parte de todo el desarrollo de la clase. Acá hay otros elementos como el rol del docente, el rol de los estudiantes, cuestiones también que se tomaron en cuenta ahí en la planificación. Aquí. Ya en la sesión de implementación podemos ver acá en una imagen acá al lado izquierdo al profesor José David Vargas siendo el implementador del trabajo. Y vemos a los dos bordes de la clase, por decirlo así, a los distintos observadores. Aquí hay un grupo de observadores y del otro lado acá hay otro grupo de observadores. En determinados momentos del trabajo colaborativo, los observadores se iban poniendo de pie, se iban acercando a los diferentes grupos. Hubo videograbación y también grabaciones en audio de discusiones. Hace una recolecta de información tremenda, que a veces Guillermo y yo no sabemos cómo organizar tanto, pero bueno, ahí vamos. Todavía hay elementos que se pueden seguir analizando, incorporando. Vean un poquito de qué se trató acá el planeamiento. La clase llevó la motivación del misterio de los conjuntos históricos. Cardano, Peano, ¿verdad? Fueron agentes protagonistas en la historia de la teoría de conjuntos, lógica incluso. Y entonces acá la secuencia que conformaron los grupos y se comenzaron a trabajar los diferentes retos. Cada reto tenía una narrativa histórica, una ficha en donde se narraba la historia y también estaba en audio. Se colocaba el audio para que los chicos siguieran esa narrativa de, de lo que se estaba proponiendo. Eh, los sobres en donde estaban las narrativas fueron escondidos en el aula. Ellos tenían que ir, era como una forma de levantarlos de su asiento, ¿verdad? Ir y buscar los sobres y en cada sobres iban teniendo acá los diferentes retos, uno primero de Cardano, Peano y el terminando con Cantor. Y acá eh, iban aumentando el nivel de dificultad también de los retos y al final de cada reto se le daban palabras claves que luego al final iban a construir una frase, ¿verdad? Acá vienen diferentes las narrativas.
de los diferentes momentos. Por ejemplo, voy a enfocarme ahorita a presentar resultados del reto 2 y del reto 3. Entonces voy a enfocarme acá en el reto 2 que tienen acá, dice. La figura histórica es Peano. Dice patrones y clasificación numérica. La narrativa iba enfocada más o menos en esta línea. A finales del siglo XIX, Peano buscaba dar fundamento lógico a... espérese que me está tapando acá. Peano buscaba dar un fundamento lógico a los números naturales. En 1889 publicó las Arithmetices Principia Nova Método Exposita, donde presentó los famosos axiomas de Peano. Su idea era que partiendo de cero y de la noción de sucesor, podrían construirse todos los números naturales. Entonces, la introducción, inspirado en los esfuerzos de Peano por dar fundamento a la aritmética, este reto explora cómo un patrón puede definir una colección. Vean que Peano tenía aquí un patrón. Su idea era que partiendo de cero y la noción de sucesor, se construían todos los números naturales. Entonces, se les daba a los estudiantes este conjunto, escrito así de forma desarrollada, y que descubrieran el patrón. La idea es que descubran el patrón, la ley que está por detrás, cómo podría escribirse esta colección dentro de números, dentro del conjunto de los números naturales. Y ahí les dábamos ciertos minutos para trabajo colaborativo. Ellos llamaban al profe, le mostraban sus resultados y si era correcto, entonces se desbloqueaba una clave con esta frase. Recuerden que al final se iba a definir toda una frase. Después de este reto 2 ya pasaban al reto 3, eh, en donde se contextualiza también la diferente forma de definir conjuntos, ¿verdad? Ya sea de una forma desarrollada, una forma por comprensión. Y la idea es que analizando estos dos conjuntos que están aquí, A y B, analizar si son iguales, decir por qué. Si no son iguales, identificar por qué no lo son y tratar de redefinirlo para que sí sean iguales. Entonces, más o menos, volviendo a la presentación, en el reto 2, ¿verdad? Que les mostré, acá está como una síntesis. La idea clave es que una colección puede definirse por una regularidad o una ley de formación. Y tenemos acá estas dos evidencias del estudiantado. Este es un grupo de trabajo en el cual comienzan a descubrir la clave, ¿verdad? O el patrón, comienzan a descubrir la ley que está formando los números de forma ascendente hasta ir contestando las preguntas y dice sucesión en la que se utilizaban valores anteriores para averiguar los siguientes números de la sucesión. Entonces ellos colocan como la regla n más el elemento anterior, ¿verdad? El Pn-1. Una forma en cómo llegaron a este tipo de trabajos, ¿verdad? Y ya en el reto 3 del manuscrito mal definido, o sea, cómo detectar errores, acá podemos ver que si el conjunto A se trata de los naturales divisores de 42 y el conjunto B, hay un elemento por ahí que no es divisor del 42, ¿verdad? Entonces la idea, y que falta uno. 24 se espera que 24 es un elemento que no está que está de más, o sea, no es divisor de 42, y que hace falta el 21. Entonces, la idea es que se detectaran esos aspectos y tratar de buscar cómo redefinir estos conjuntos para que sean iguales de una forma y con cierto rigor matemático. Vean que aquí tenemos dos, quizás no se observan muy bien, pero tenemos acá los divisores, dice, no son iguales. El 24 no es divisor de 42, pero nada más llegaron a eso. Quitaron el 24, no pensaron en el 21. Entonces vean que a pesar de que son estudiantes de primer año, carrera, las cositas que a veces uno dice, no, esto es muy elemental, ¿verdad? Para el nivel de que se esperaría. Y no solo eso, en el segundo ciclo lectivo, los estudiantes que están llevando el curso, en su mayoría, lo están repitiendo.
no decir todos, yo creo que todos lo están repitiendo, al menos alguno que no lo matriculara, pero todos lo están repitiendo porque es un curso de primer ciclo. Entonces, vean que acá no colocan el 21, para ellos ya lo hicieron igual. Este otro grupo, ¿verdad? Sacan acá, hicieron como las divisiones, ¿verdad? Se dieron cuenta que ambos son conjuntos, se dan cuenta que ambos son conjuntos y se ve es distinto, usan simbologías incluso de lógica, ¿ven? Usan ciertas simbologías, dan que incluso acá usaron un O, ¿verdad? Lógico, un conector lógico O, no sé por qué. No todos son divisores de 42, dicen B. Entonces, la redefinición para ellos es, solo los pares de B son divisores. O sea, solo los pares son los divisores y quedaron con el 3 y el 1. Están diciendo solo los pares de B son los divisores de 42. Y vean que se dejan el 1 acá, que lo consideran par, entonces el 2, el 6 y el 14. Y la forma en cómo están redefiniendo, X pertenece a natural, tal que X pertenece a pares, tal que X es divisor de 42. Entonces vean que a pesar de que en nosotros, cuando estuvimos en la sesión de planeamiento, cuestionábamos el nivel de exigencia. A veces, a mí, que nunca he dado el curso 003, me parecía todo muy elemental. Digo yo, no, esto es muy elemental, muy básico. Y vean que acá en las evidencias del estudiantado vemos que, pues no. Sí es básico, elemental, pero las competencias y conocimiento matemático que tiene el estudiantado, pues hay muchas carencias todavía. Los observadores que estuvieron presentes, acá tenemos un extracto eran 18 observadores, ¿verdad? Dicen que después de cada reto, una de las observaciones muy importantes es que después de cada reto debió presentarse una solución. Y eso es algo que llegamos a la conclusión, porque todos los retos se hicieron de corrido y hasta el final hubo una puesta en escena. Pero hubiese sido interesante si en cada reto se escogía algún grupo o al grupo que terminó primero, porque también se estaban dando puntos, ¿verdad? Que pudiera exponer, pudiera explicar cómo llegó a la respuesta, se pudieran ir validando respuestas y haciendo ciertas correcciones. Y también que el trabajo grupal no garantiza que todos estén siguiendo la dinámica. Los observadores dicen, observé grupos en donde una persona era la que iba haciendo más y más y más y los otros nada más escribían o estaban callados. Entonces vean que son elementos a considerar a la forma de este observador, ¿verdad? Son elementos que quizá el profesor solito no se da cuenta de todos estos aspectos. Y a partir de estos elementos es que se busca la mejora del planeamiento y de la implementación. Y bien, acá termina esta primera intervención. Luego vendría Guillermo a hablar de 017, pero ahorita queríamos abrir un espacio de preguntas o comentarios a partir de esta primera experiencia. Si quieren ver algo más a profundidad, si tienen alguna pregunta, e incluso José David, que está acá presente, si él tiene alguna impresión que quiera compartir con los colegas de su experiencia. Todo clarísimo. Bien. No, yo iba a preguntar algo. Venga, fíjate, ¿Cómo están, compañeros? este. Eh, Todo bien, Camila. em, en relación con la puesta en escena, esa primera parte, ¿cómo se sintieron tal vez las personas estudiantes del curso al verse observados por tantas personas? Mm. Porque para ellos son estudiantes de primer ciclo, ¿verdad? De primer año. Lo estoy pensando en mis estudiantes con ese otro factor que vos acabas de decir, de que generalmente una gran mayoría repiten el curso. Entonces, ¿cuál es la percepción también de las personas estudiantes? Si ellos se sienten inquietos a la hora, digamos, de trabajar, ahora que una de esas observaciones que hizo uno de los colegas, en que tal vez uno era el que iba trabajando y los otros estaban callados. Puede ser que tal vez estén callados porque ellos mismos piensen que lo que van a aportar tal vez no va en buena dirección o me van a escuchar
y voy a decir algo que no es y puedo ser sujeto a algún tipo de comentario. Les consulto, no sé. Vamos, no sé si José como profe del grupo y que los tuvo antes de y después Ajá. de, si puede darnos una impresión de los chicos, si ese es el comportamiento habitual de ellos o si ellos se expresaron de alguna cosa parecida después de lo que menciona Katia. Sí, sí, claro. Vamos a ver. Eso es como un poco interesante realmente porque la verdad es que ellos creo que no tuvieron un comportamiento como demasiado diferente. Sí, después de la clase, digamos, en la clase siguiente ellos me dijeron que sí se sentían un poquito como, se sintieron como nerviosos, digamos, por decir así, debido también a los observadores, más que eran muchos, ¿verdad? Entonces como que para ellos fue como muy impresionante, digamos, ver así el aula llena de observadores. Este, yo siento que eso más que todo es por la falta de costumbre, es decir, digamos, nunca ellos habían estado expuestos a ese tipo de trabajo, ni siquiera tal vez con un solo observador, me parece que no, que al menos que yo sepa, pues no tuvieron esa experiencia antes. Entonces, y tal vez para ellos ese fue el punto, digamos, que los hizo sentir más nerviosillos. Pero digamos, el trabajo y la interacción entre ellos y sí fue como lo normal en la clase, en realidad, tal vez a pesar de los nervios, ya se metieron en el trabajo, ¿verdad? Y ya les permitió, digamos, como olvidarse un poco de esa parte, ¿verdad? Sí, yo siento que, digamos, tal vez como para complementar y comentar ahí un poquito, que la experiencia para ellos fue bastante, digamos, enriquecedora en el sentido de que vieron la historia integrada con el contenido. Ya después ellos decían, profe, pero con razón, tiene sentido tal cosa, ¿verdad? Y empezaban como ese tipo de comentarios que a uno le hacen, digamos, como notar, ¿verdad? Como que de alguna manera se aportó algo la experiencia en sí misma, ¿verdad? Entonces, también eso fue algo que aportaron. Yo me imagino que si esto se hace de una manera más continua, como ahora decía Fabián, ¿verdad? Ya si se hace como más ya dentro de la cultura del departamento o de los cursos del departamento, pues ya se va a ver tal vez como algo más natural y quizás ese elemento pues vaya poco a poco desapareciendo o mitigándose por lo menos, ¿verdad? Se van acostumbrando un poquito más a eso. La observación que hace doña Katia es muy pertinente. Cuando nosotros estábamos haciendo en las tres sesiones de planeamiento, era una cuestión que le hacíamos a José. José, ¿cómo son los estudiantes? ¿Son activos? Se preguntan y todo? José nos decía que por lo general son muy pasivos. Entonces, más bien Mm. pensar en algo donde ellos estén saliendo de lo normal fue el propósito de la, de la De la actividad. aplicación. Ujú, Ujú. No, ahora que José estaba interviniendo también, se me ocurre que ahorita que regreso otra vez a cursos del departamento, en particular de la carrera, como integrar en una o dos sesiones, pienso yo, o dependiendo también de la posibilidad, a la persona asistente, que podría uno, bueno, ujú, yo no lo acostumbro mucho, sino nada más tal vez para algún tipo de actividad de que se incluya al asistente, pero sí se podría, viendo, digamos, esta parte de que la persona asistente del curso pueda asistir a algunas de las sesiones, hacerle también de observaciones eventualmente a uno y observaciones que participe dentro de observaciones al estudiantado, que ya me están dando una idea también ujú. en esa línea. Es evidente que sí, lo que menciona doña Katia, vean como acá una fotografía, ellos tienen una cámara al frente, ¿verdad? Y le está tomando una foto. Entonces, claro que no lo normal. Yo no voy a clases y a tratar de pensar y había una cámara grande grabando y todo lo demás. Pero, como decía José, la idea de una metodología como estas es más bien traer esto como cultura, ¿verdad? En 017, que también estuve presente, bueno, ya ahora Guillermo se referirá a esto, no pasó así, o sea, ya los estudiantes eran más maduros, no pasó así, yo los vi a ellos trabajando tal cual, lo en 017, no los vi cohibidos, no los vi así. De hecho, a veces se compartían un micrófono que a veces teníamos como para que quedara registrado. Eh, entonces, en esas cuestiones hay que leer o interpretar muy bien a la
población estudiantil y ver qué tal. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, algo más que quieran que desarrollemos. Vean que acá un detalle interesante, vean esta imagen, toda la clase fue ambientada o se trató de decorar con pergaminos, con fotografías de los personajes de la historia, la diapositiva tenía un diseño también de pergaminos y demás. Y esto, sin lugar a dudas, a cargo de un solo profe, por detrás, mucho trabajo. Estoy segura que José, si se hubiera tratado de hacer, yo sé que lo hace. Pero cuando hay un grupo, un equipo por detrás, todos colaborando, y se tratan de obtener otros resultados. Sí, tenés razón ahí. Ujú. Ujú. José Manuel, Hola, hola, buenos días. buenos Buen días. día, José. Justo estaba pensando ahorita en el curso de didáctica de la matemática 2, ¿verdad? Que si desde primer año ellos vienen acostumbrados a esta dinámica, no debería serles como muy distinto cuando ellos van a dar sus clases de HPP y que sus compañeros de clase estén ahí varios, ¿verdad? O varios profesores observando su clase, y ya es una dinámica en las que vienen acostumbrados. Es un buen ejercicio desde primer año para ir viendo estas implementaciones y se puede complementar con pequeños extractos de clases de otros países donde esto es una práctica muy común, ¿verdad? Como mencionaba Sí. ahora en España, Japón, que Ujú. tengan ese contacto al menos en videos, de que es algo bastante común, digamos, en algunos países y es una práctica que les enriquece mucho su formación. No verse juzgados o contemplar participar, sino aprendizaje. Sí, eso que menciona José es súper importante y también hacerles ver que en su formación esto debe ser lo natural, el trabajar en equipo, en recibir retroalimentación, en ser observados y que forma parte de un proceso más allá de lo que tal vez la clase tradicional de estar sentado y veo la pizarra del profe y copio, de mostrarles Sí. esta innovación. Excelente, José. Muchas gracias. En esta imagen pueden ver que también cada reto tenía un conteo de minutos. Eso fue una garantía de que se efectuaran los 4 retos en la clase, ¿verdad? Entonces ahí también podemos ver que la forma en cómo se iba delimitando. Como los estudiantes, ¿verdad? Vean ahí los observadores que están alrededor de los grupos de trabajo. Está el profesor implementador, José David, tomando nota. Entonces eso contribuyó, vean ahí, este pergamino que tienen ahí en el centro es donde está la instrucción, una forma diferente. Yo siento que la clase también les modela a ellos, de que como decía José Manuel, cuando ellos tengan que ir a una práctica, ya al menos en su cabeza observaron que un curso matemático les modeló que pueden pegar cosas en la pizarra, de que pueden hacer fichas, de que pueden... Y es ahí donde también se incorporan elementos didácticos en un curso matemático que queden como modelaje para el estudiantado. Entonces son aspectos, la verdad, muy enriquecedores. Toda la actividad y la tarea está hecha para los profes que vayan a dar el curso, que quieran volver a aplicarla, quieran volver a replicar. Esta es la idea de lo que estamos haciendo hoy. Son unos videos que no. Esa no la pueden compartir, igual que nosotros no estemos dando el curso. Sí, claro, claro. Ok, Ujú. ok. Sí, sí, sí. Lo que me refería específicamente a quien vaya a dar el curso, ahorita no Ah, recuerdo quién es. José, José, José sí, es. José Manuel. Ajá. De Ok. fundamento, sí. Sí, sí, ok. José y yo estamos en los cursos de primer Ok, ciclo. muy Ujú. bien. Entonces, ven, la idea Es, es- Disculpa. No, y lo interesante ahí sería, digamos, abrir el espacio cada vez que se vaya a implementar, de ser posible, si otros docentes, digamos, puedan participar como observadores claro. o estudiantes avanzados, digamos, como igual para que tanto los estudiantes se acostumbren a ser observados, como para ir desarrollando la estructura metodológica de tener realimentaciones Ujú, del quehacer y del estudio, digamos, de los diferentes contenidos prácticamente y depurar a través del claro. tiempo. Ujú. Viendo esta secuencia acá, la idea es darle continuidad a esta etapa. Ya hubo todo un trabajo por detrás. Entonces,
¿cómo ahora, digamos, si José Manuel dice, mira, sí, llevémosla a cabo? Pero entonces hay que volver a tener unas sesiones de planificación, quizá no tres, quizá salen en dos, ¿verdad? Ya son menos, porque ya partimos de algo ya hecho. Y lo que decimos es, a partir del análisis que ya el grupo hizo, decir, mira, hay que hacer estos ajustes, hay que cambiar esto, hay que tomar esta decisión. O la cantidad de estudiantes, ahora son tantos estudiantes, entonces deberíamos hacerlo de esta otra forma. Se implementa nuevamente como clase pública, abierta, observada, videograbada, y luego se vuelven a tomar mejoras. Entonces ahí se va mejorando la propuesta. Esa es la lógica del Lesson Study. ¿Algún otro comentario o intervención? Antes de pasar a la experiencia de 017. Ahí tal vez, Fabián, comparto yo, tal vez para mejor manipulación. No, no había ninguna otra intervención o pregunta. Muy acertada. No, perdón, no, es que ya casi entro a clases a las 10, Ok, pero ok. no, no, con mucho gusto. Podemos coordinar algo para fundamento de este ciclo. Excelente, De José. hecho, Súper yo tengo bien. programado ahí una sesión, bueno, casi en la última semana de clases. Yo dejé la última clase un martes de 3 horas para hacer un trabajo en la parte histórica. Ujú. Podemos habilitar ese espacio para una actividad de este tipo. La misma, no Está sé, bien. Sí, habría ahí que verlo. podemos ir a verlo, sí, luego nos ponemos en contacto, José, porque sería muy enriquecedor poder llevarlo a cabo de nuevo. Perfecto, sí, sí. Ujú. Entonces, Excelente. sí, yo me tengo que retirar. Muchas gracias, Está más bien, bien. más bien, muchas gracias por Sí, José. conectarse, José. Buen día. Bueno, ya José se nos retira, ¿verdad? Pero comentarle igualmente a Katia, ¿verdad? Y a los demás compañeros que tenemos un documento sistematizado con respecto a las dos experiencias que se llevaron a cabo, ¿verdad? El pasado año, en ese segundo ciclo en particular. Y la idea es pues también hacerles llegar, ¿verdad? Ese documento. En ese documento pues viene ya un poco más descriptivo, ¿verdad? Lo que se hizo en cada una de las fases y en sí en cada sesión, ¿verdad? Que tuvimos a cabo en cada grupo. Y pues, por supuesto, viene ahí enlaces donde ustedes pueden acceder, en ese caso, pues a la actividad matemática, llámese la tarea matemática de esa actividad en particular, como así también a los recursos que se usaron, ¿verdad? Llámese, por ejemplo, GeoGebra, que se usó en el caso, ¿verdad? La siguiente experiencia que yo voy a proyectarles, el mismo documento eh, de la tarea, ¿verdad? Que se usó ahora en Fundamentos, que mencionaba Fabián, entre otros. Entonces, la idea es realmente, ¿verdad? Que podamos compartir también después de este segundo semestre de este año, también un documento así, bien organizado, para que todos vayamos haciendo realmente, ¿verdad? En eso necesario una cultura dentro del departamento. Y entonces voy a proseguir ahora con la segunda experiencia que se vivió, que de forma semejante a como proyectaba y comentó Fabián, eh, intentó seguir con los mismos formatos, ¿verdad? De instrumentos que se usaron también para MA03. Bien, ya por ahí estoy compartiendo. Deberían estar visualizando. Ujú, perfecto. Entonces, en el caso del grupo de trabajo de MA17, fue un grupo conformado también, ¿verdad?, por colegas docentes del departamento y estudiantes también avanzados de la carrera de educación matemática, entre ellos Josué Jiménez, Jocelyn Campos y Aarón Vargas, que ya a este año ya es también un colega, ¿verdad?, del departamento y docentes como el caso del profesor Eduardo, ¿verdad? Que está aquí acompañándonos, William Povea y mi persona. Fue un grupo un poco más reducido, en verdad, en cierta forma, pero igual el trabajo fue un trabajo intensivo en cada sesión, llámese de planeamiento, análisis retrospectivo, ¿verdad? Después de la implementación
y inclusive durante la implementación, ¿verdad? Pues el trabajo de ellos como observadores, o en el caso particular de Eduardo, que fue el encargado de implementar la experiencia que se planificó. Esta experiencia de trabajo se llevó a cabo en el curso de MEA 17, que es didáctica de las funciones, dirigido a estudiantes de tercer año de la carrera, ¿verdad? Uno diría, no son estudiantes ya, ¿verdad? De tercer año. Pero ahora que Katia hacía la pregunta de si los chicos de fundamentos se sintieron, ¿verdad?, como nerviosos al ser grabados o al estar realmente, ¿verdad?, observados por varias personas. Es curioso porque efectivamente, ¿verdad? Fabián bien dijo ahora que ya está eh, a ese nivel de universidad. Los chicos de didáctica de las funciones ya tienen más bagaje, ¿verdad? Tanto pues haciendo ellos mismos observaciones, entrevistas, inclusive ya dando eh, una clase o habiendo dado una simulación de clase, o ya aquí, por ejemplo, ¿verdad? Después de didáctica de la geometría, pues ya teniendo ese bagaje, dando una clase. Es curioso porque en esta experiencia de implementación se formaron tres grupos de trabajo, de estudiantes en particular. Y hubo un grupo de trabajo en donde cuando estaba grabando yo por medio de audio, un estudiante expresó verbalmente, ¿verdad?, que se sentía un poco nervioso de que lo que se le fuera a grabar, ¿verdad?, fuera como para juzgarlo, ¿verdad? Entonces, aún así, ¿verdad?, a pesar de la experiencia, se sintió como esa inconformidad, ¿verdad?, por parte de ese estudiante. Pero bueno, aparte de eso, trabajaron súper bien. Y también cabe recalcar que veamos que ya el curso de MEA 17, que es un curso de didáctica específica, pues los estudiantes de ese curso ya pasaron, ¿verdad?, por el curso de introducción a las funciones. Entonces, en cierta forma ya el dominio del contenido matemático, ya ellos lo tienen bastante consolidado, y por tanto, en esa experiencia, em, se les dijo desde un principio a los estudiantes que tenían que estar, ¿verdad?, metidos en el papel de estudiantes que no habían tenido la posibilidad de acceder realmente, ¿verdad?, al conocimiento de función exponencial y función logarítmica. Entonces, esa fue una limitante en la cual consideramos como parte, ¿verdad?, de las diferentes sesiones de planeamiento, y que también se le intentó reducir, por así decirlo, ¿verdad? Al momento en que Eduardo como implementador, ¿verdad? Transmitir eso de que se pusieran realmente en el papel de estudiantes que no habían recibido antes la introducción al concepto de función exponencial y función logarítmica. Aún así, las evidencias dejaron ver que eso fue un poco difícil, porque había estudiantes que la respuesta que daban en su trabajo escrito mediante la tarea matemática que se les dio, eh, esas respuestas dejaban ver que no del todo asumieron ese papel, ¿verdad?, de estudiantes que estaban apenas realmente conociendo el concepto de función exponencial y función logarítmica. Bueno, esa experiencia ya un poco más con respecto a la tarea matemática que se llevó a cabo, se trabajó mediante recurso tecnológico, en este caso pues la hoja de Excel y un archivo de GeoGebra. El grupo estuvo formado por 7 estudiantes, y ya referí, ¿verdad?, que se formaron tres grupos de trabajo de estudiantes en donde trabajaron, ¿verdad? La tarea dividida en dos partes. De aquí a poco voy a proyectar un poco sobre esa tarea matemática y qué es lo que debían hacer los estudiantes. Semejantemente, ¿verdad? El grupo de MA04 hubo una fase de planificación, una fase de implementación y una fase de reflexión, ¿verdad? Que es lo que busca realmente
cada ciclo de Lesson Study. Y hubieron diferentes momentos, inclusive para una fase de planificación, al igual, ¿verdad? Que en el caso de MA04 tuvimos tres sesiones de planificación. La primera, el 19 de septiembre. En esta, pues, fue más como definir qué queríamos hacer. Ahí escuchamos diferentes propuestas, tanto por parte de los docentes colegas, como también de los estudiantes. Y pues ya por aquí también se asignaron lecturas referidas en ese caso, ¿verdad? A estudios teóricos del Estado Study, como también propuestas que se han implementado a nivel internacional. Em, y en esa primera sesión, yo como coordinador, ¿verdad? Del grupo, dejé por ahí la tarea, ¿verdad? De que trajeran en la próxima sesión ya como esa propuesta un poco más consolidada de qué podríamos querer estudiar, investigar, implementar. Recordemos que en esa necesaria, ¿verdad? Tiene esto de que busca realmente que los participantes asuman ese papel de investigador. Entonces, uno como coordinador, pues sí, les da ciertos insumos de lectura, pero también se busca que realmente cada participante, pues por cuenta propia, también pueda ir a investigar un poco más, ¿verdad? Lo que le gustaría hacer y también la teoría que está por atrás. Que aquí también lo refirió Fabián, los participantes, al menos una mayoría, venían de un proceso de formación, ¿verdad? En eso necesario. Entonces, en cierta forma ya la teoría ¿verdad? Se manejaba por lo menos los conceptos básicos, ¿verdad? Que están implicados en el proceso de Nelson Ansari. Y entonces estas lecturas querían como más aterrizar a propuestas específicas, ¿verdad? De lo que se ha hecho en países de América en particular. Ya en la sesión 2 pues ya salió por ahí una propuesta que había comenzado a trabajar Eduardo, pero a nivel de recurso tecnológico, ya nada en sí como la tarea como tal, ¿verdad? Y entonces ese fue el punto de partida, ya para comenzar a montar una planificación como tal de la actividad matemática que queríamos trabajar. Y bueno, se dejó una sesión asincrónica entre esta sesión del 26 de septiembre y la del 17 de octubre. Y retomamos entonces en la última sesión presencial, en donde ya pues acabamos de montar, ¿verdad? Con todo detalle, la tarea matemática asociada a esa actividad matemática que queríamos trabajar. En la sesión de implementación, que se llevó a cabo el 21 de octubre, perdón, y que fue también, ¿verdad?, con carácter público. Participaron los 7 estudiantes del grupo MA17, grupo 1, que único grupo, de hecho, ¿verdad? Para ese ciclo lectivo. Igualmente participaron observadores que fueron, además de los participantes de ese grupo de MA17, otros observadores que acudieron, ¿verdad?, a esta sesión, incluyendo algunos, ¿verdad?, que también estuvieron en la clase de implementación de MA04. Posteriormente vino la fase de reflexión, análisis retrospectivo, discusión de elementos que se pudieron, eh, se pudieron evidenciar a cómo fueron planificados y otros que realmente de todo se podían mejorar, ¿verdad?, para futuras experiencias. Y esto pues se atacó desde dos sesiones. Una que fue una sesión de análisis grupal retrospectivo entre los integrantes de este grupo de MA17 y una sesión que fue en particular con el profesor Eduardo como implementador de la propuesta, ya para considerar un poco más la experiencia, ¿verdad?
más a nivel personal de él como implementador, e inclusive abarcar aspectos que tenían que ver con la viabilidad y efectividad de la propuesta de planificación e implementación. Muy bien. Bueno, aquí, semejantemente, entonces, al formato que se siguió de planificación para MA04, también seguimos ese formato de escenario de aprendizaje para el caso de MA17. Entonces, aquí rápidamente quisiera retomar, ¿verdad?, el hecho de que se definieron objetivos específicos a nivel de la propuesta y que estaban enmarcados atendiendo pues a un objetivo en particular del curso MA 17. En particular, ¿verdad? Estos objetivos querían pues encajarse dentro del objetivo de diseñar, implementar y analizar una estrategia de enseñanza en algunos de los temas de educación secundaria. En ese caso, función exponencial y función logarítmica. Formamos una conjetura de aprendizaje, la cual está basada en que las tareas exploratorias o las tareas mediante el abordaje exploratorio son tareas que facilitan realmente el aprendizaje de los estudiantes por descubrimiento y que ese tipo de abordaje entonces permite que en el caso de la introducción a la función exponencial se haga a través de que el estudiante, ¿verdad?, descubra esas condiciones que requiere el dominio, el codominio de la función exponencial para que sea una función biyectiva, inclusive qué condiciones, ¿verdad?, requiere el mismo criterio de la función exponencial para que sea realmente llamada de función exponencial eh, en un conjunto dominio en el cual sea inclusive pues continua, ¿verdad? Tal como la definimos eh, dentro del currículum eh, de Costa Rica. Em, y bueno, después, semejantemente, pues trabajar un poco el tema de la función logarítmica, en el sentido en que no sea forzada la simbología, sino de que hubiera una lluvia de ideas a través del cual los estudiantes mismos dieran simbologías, ¿verdad? ¿Qué tipo de simbología podían usar para poder definir la función inversa de la función exponencial, ya teniendo las condiciones necesarias para el dominio del codominio? Y ya después de ello, pues discutir las ventajas y desventajas con respecto a la simbología tradicional, ¿verdad? Pues del logaritmo. Bien, aquí otros elementos, ¿verdad? Que también fueron proyectados para MA04. Aquí en particular, en la parte inferior, pueden ver como parte realmente de la secuencia que planificamos para esta clase de implementación. Y en particular, quiero que vean que se destinaron, ¿verdad?, un momento para la construcción de la función exponencial, luego vino una pequeña discusión colectiva y después se pasó a al segundo momento, que fue la construcción de la función logarítmica. Entonces, aunque era una única tarea matemática, se dividía en dos momentos. Inclusive esto fue, ¿verdad?, discutido en las sesiones de planificación, si hacíamos una zona de discusión colectiva o lo hacíamos más bien por partes, ¿verdad? Entonces hubo un porqué, de por qué una discusión después de cada trabajo, respectivamente para la función exponencial y luego la función logarítmica, en vez de hacer realmente una discusión ya después de haber trabajado tanto la parte de función exponencial y función logarítmica. Em, Aquí pueden ver entonces una foto donde está el profesor Eduardo como implementador, introduciendo la tarea, inclusive aquí proyectando ya parte del recurso tecnológico, en ese caso con la hoja de cálculo de Excel. Y al lado derecho podemos ver ya los estudiantes trabajando, ¿verdad?, en la tarea matemática y podemos ver también en pie, pues a los observadores. Del lado derecho, por ejemplo, vemos al profesor William Poveda, del lado izquierdo,
al estudiante Luis Arce, a Johan. Y bueno, es parte, ¿verdad?, de lo que ya como observadores se busca dentro de la fase de implementación. También aquí atrás, aunque no se ven, en el lado inferior derecho vemos una mano que corresponde también a un observador que estaba pues en ese caso sentado. Y eso fue parte también de lo que salió en la discusión del análisis retrospectivo, después de la fase de implementación, de que tal vez el espacio físico como tal, ¿verdad?, no daba para que los observadores se pudieran mover con toda libertad. Y bueno, es parte pues de las mejoras que también son puntos, focos de discusión, ¿verdad? Y focos de mejora al poder en un futuro volver a implementar una secuencia como estas. Voy a mostrarles tal vez los extractos de recursos tecnológicos y de recursos con GeoGebra que se trabajaban en la tarea matemática, así también como el enunciado. La tarea, esta que estoy proyectando, es una tarea entonces que comenzaba aquí indicándole a los estudiantes dos recursos, cada uno con el respectivo código QR y con el enlace como tal. Los estudiantes trabajaban en grupo. Ya previamente, yo como profesor de ese grupo de MA 17, le había pedido a los estudiantes que trajeran laptop, aunque sea, ¿verdad?, quienes tuvieran. Y de acuerdo a eso se conformaban los grupos de trabajo. Em, Ahora bien, em, parte también de lo que identificamos como mejoras es que algunos estudiantes tenían una versión que no era Windows en su laptop y entonces no podían acceder en forma directa, ¿verdad?, con el enlace, sino que ocupaban descargarlo. En su debido momento, entonces el profesor Eduardo tuvo que descargar en su laptop, recuerdo, ¿verdad?, el archivo de GeoGebra. em, y luego entonces pasarlo a través de llave maya, pues a la computadora de los chicos. Ese tipo, ¿verdad?, de circunstancias que no fueron comentadas y no fueron comentadas en la fase de planificación, pero que vemos que ni todo, ¿verdad? Todo lo que uno pueda anteponer en las discusiones de fase de planificación, pues va a ser al 100%, em, al 100% la clase perfecta que uno esperaría tomar, sino de que pueden surgir efectivamente, ¿verdad?, una que otra circunstancia como esas de acá, de el tipo de sistema operativo que, bueno, surgirán en su debido momento en la implementación y que son insumos que uno pues toma, ¿verdad?, ya para poder discutir en la fase de análisis retrospectivo y para una futura implementación ya mejorada, ¿verdad?, de una propuesta. Aquí, entonces, quisiera referirme, ¿verdad?, aparte del enunciado que tenían que trabajar los estudiantes, en el caso de la introducción a la función exponencial, vean que se les daba a los estudiantes diferentes relaciones. eh, no se les decía, por supuesto, ¿verdad?, que eran funciones exponenciales o que podían ser, mejor dicho, una función exponencial, sino que se partía del hecho de que eran, pues, relaciones y se quería que ellos inicialmente a través de la hoja de cálculo de Excel fueran viendo ciertos patrones que iban ocurriendo. En ese caso, por ejemplo, si el patrón y igual menos 2 a la x, o si era y igual menos un medio a la x. Aquí venían ciertas preguntas guía también, como para que fueran orientándose al patrón que se buscaba con esas preguntas guía. Entonces, por ejemplo, para y igual menos 2 a la x, ¿por qué em,
un medio y un sexto no tienen imagen, pero un tercio, por ejemplo, sí, sí posee imagen, ¿verdad? Entonces que fueran viendo, ¿verdad? Que ahí pues dependía realmente del denominador, si era par o si era impar, ¿verdad? Y eso, ¿cómo se podría decir un poco más a nivel matemático? Por ejemplo, si podían traducir eso a lenguaje de raíces y esto pues aterrizado, ¿verdad? Dentro del conjunto de los reales, ¿qué implicaba? Si estábamos con un medio, un sexto o un tercio. Entonces, ese tipo, ¿verdad?, de patrones se buscaban para que fueran estudiando en particular la continuidad, ¿verdad?, asociada a esa relación en el dominio dado. Em, Luego, a medida que se iba avanzando en cada ítem, se iba buscando más aterrizar ya relaciones en donde se daba así un poco más la continuidad en el dominio definido, pero que además fueran viendo si esa relación pues se comportaba, ¿verdad? Como una relación creciente o decreciente, o inclusive aquí esta, ¿verdad? Pues que corresponde a una función constante. Em, eso, pues entonces tenían ellos que irlo visualizando a través de la hoja de cálculo de Excel, que sería esta hojita de acá. ¿Ves? Entonces en la hoja uno que hacía referencia pues a la pregunta uno, luego la hoja 2 referencia a la pregunta 2 y así respectivamente. Aquí la idea era que los estudiantes pudieran arrastrar las imágenes asociadas a cada cálculo de la X, del valor de X respectivo, ¿verdad? Y pues si arrastraban aquí, yo aquí como me encuentro en modo de lector, no puedo arrastrar como tal, ¿verdad? Manipular, pero la idea es que podían arrastrar y al arrastrar se iban completando, ¿verdad? Cada una de esas celdas con el cálculo respectivo de imagen en el caso en que esa imagen pues existiera, ¿verdad? Y a medida que se iban arrastrando, pues en el caso de los elementos de X que tuvieran primagen, también se iba aquí representando el respectivo par ordenado. Entonces, se buscaba, ¿verdad? Realmente que los estudiantes tuvieran ese acercamiento tanto a nivel tabular como a nivel de gráfico y ahí fueran sacando ciertas conclusiones. Y bueno, em, también eso se complementaba, ¿verdad? Entre la vista en Excel y la vista en GeoGebra, que era esa otra vista, donde los estudiantes, pues igual, para cada una de las preguntas y cada relación en particular, podían, ¿verdad? Pues ahí trazar, visualizar, mejor dicho, el trazo de la gráfica asociada a esa relación y ahí entonces respaldar sus inferencias en la hoja de Excel con el recurso de GeoGebra, ¿verdad? Luego ya en la segunda parte que corresponde a esta, ya era para ir introduciendo la función logarítmica. Y entonces vean que aquí surge la pregunta, ¿verdad? Que uno pues comúnmente le hace a los estudiantes de em, qué elementos ocupamos realmente para que la función inversa de la función exponencial esté definida. En ese caso, pues esperaría uno, ¿verdad? Que decir que, ok, si la función exponencial está definida de R en R más, pues su inversa existe para esa función exponencial. Y entonces aquí, en ese caso, si la función era una función que va de los reales en los reales, pues qué condición, ¿verdad? Debe tomar realmente la función inicial de forma que se pueda redefinir y que dicha función, pues sí, tenga su inversa. Y ahí entonces se habla del concepto, se recurre al concepto de inyectividad, como así también el concepto de sobreyectividad. Em, y la última parte, que ya era un poco más para que el estudiante pudiera conectar
la simbología que ellos creían conveniente usar para poder introducir la función inversa de la función exponencial, en particular esta de acá, ¿verdad? La función de RNR más con criterio f de x igual 2 a la x. Em, y para ello, pues le pedíamos, dada la función g como la función inversa de f, entonces calcular ciertas imágenes, ¿verdad? En particular para cantidades en donde su imagen era un valor entero y otras en donde a nivel conceptual de función inversa eh, se podía entrar realmente en una dificultad si recurríamos nada más a la noción de función inversa como par ordenado, ¿verdad? En el sentido en que, bueno, si G es la función inversa de f, entonces de ahí, la imagen de uno vendría a ser un valor tal que si yo tengo el criterio de G, cuando leo, cuando leo pues la cantidad que ando, cuando leo, mejor dicho, ¿verdad? El número que ando buscando para, esa base en particular, entonces ando buscando realmente que la imagen me dé uno. En ese caso, pues esa X que ando buscando, ¿verdad? Sería cero. Em, Pero, ¿qué pasa entonces en el caso de 20? Ahí ya hay una dificultad, ¿verdad? En donde, pues, el valor de esa X no corresponde realmente a un valor entero y entonces es necesario, ¿verdad? La búsqueda de una simbología que me permita definir ahí, pues, el criterio de la función inversa. Y ahí los estudiantes fueron dando entonces ciertas ideas de simbología. Algunos, pues, forzaron a como esperábamos, ¿verdad? Ya una vez, pues, la simbología del logaritmo, y pues hacia ahí fue que fue orientada la parte de la discusión, ¿verdad? Bien, entonces eso fue parte de la propuesta de planificación. Luego aquí tenemos ya en la fase de análisis retrospectivo algunas impresiones de los observadores que fueron discutidas en esa sesión de análisis. Entonces, por ejemplo, vean que aquí este observador eh, indica, ¿verdad?, que él observó que en un grupo se presentaron algunas dificultades para establecer algo en común que tienen las imágenes, en ese caso, ¿verdad?, refiriéndose eh, al ejercicio 4 en particular. Entonces, esos insumos fueron usados efectivamente, ¿verdad?, en la fase de análisis retrospectivo, así como otros que no fueron registrados, tal vez en forma, valga la redundancia, escrita, pero que sí fueron verbalizados en la fase de análisis retrospectivo. Y bueno, eh, antes de dar un espacio, ¿verdad?, para comentarios, preguntas que tengan ustedes, aquí algunas evidencias de aprendizaje de los estudiantes que participaron. Entonces, por ejemplo, aquí en la pregunta 2 ligada, ¿verdad? Mediante la hoja de Excel, ir ahí identificando patrones. Vean que aquí este grupo de estudiantes indican, ¿verdad? Ok, menos un medio elevado a un medio, esto es equivalente a raíz cuadrada de menos un medio. Y semejantemente, pues menos un medio a un sexto, eso es raíz sexta de menos un medio. Y aquí tal vez no se ve, pero ellos indicaron, ¿verdad?, que esas raíces no están definidas en los reales. Mientras que aquí menos un medio de un tercio equivale a raíz cúbica de menos un medio. Y esto sí pertenece, escribieron para decir pues que eso realmente sí, ¿verdad? Corresponde a un número que pertenece al conjunto de los reales, o que está definido en R. Y semejantemente por aquí en la pregunta 7, ¿verdad? Dieron pues una respuesta donde indican que a pesar de que las relaciones F1, F2 y F3 presentan ciertas restricciones, las relaciones F4, F5 y F6 están definidas en todos los reales,
¿verdad? Entonces, parte de las respuestas que pudieron ir infiriendo o dando, mejor dicho, los estudiantes a partir de sus inferencias. Y bueno, entonces, semejantemente, ¿verdad? Abrimos un espacio de preguntas, comentarios con respecto a esa otra experiencia que se vivió. Ahí nada más les agradezco que me llenen el formulario de asistencia para que quede como registro los que no lo han llenado. Y gracias a quienes lo llenaron. Voy a dejar de compartir para hacer un poquito más. Ujú. ¿Tienen preguntas, comentarios? O Eduardo como profesor implementador también. Ujú. Ujú. Bueno, en mi caso, yo estuve como implementador de esta estrategia y interesante es como la población con la que trabajamos, de futuros docentes. Entonces, el enfoque mucho fue en la parte de los análisis y la realimentación era cuál era su visión de ellos como futuros docentes, que una estrategia de cómo abordar este tipo de este contenido, ¿verdad? Y también ahí nos dieron como alguna realimentación desde su punto de vista sobre algunas cosillas que se pueden mejorar y dificultades que enfrentaron en el proceso. Por ejemplo, reacción en algunas partes de las preguntas. Pero en general fue muy enriquecedor la experiencia. Particularmente, eh, ya esto fuera del proyecto, en el ámbito de introducción a las funciones, yo implementé este mismo recurso, pero con estudiantes que estaban viendo por primera vez la el contenido, ya otro enfoque, sino como realmente primera vez, y sí fue muy interesante. Ellos lo que más recalcan es la importancia del concepto. Tanto en los dos grupos me refuerzan eso, que se, que se refuerza la conceptualización, entender bien las razones de por qué, por ejemplo, una exponencial, la base tiene que ser mayor que cero y distinto de uno. Y que no es un dato aislado, sino hay una razón para tener dominios bien definidos de manera tal que posteriormente podamos definir funciones inversas. Entonces, eso fue como muy importante y se vuelve más natural el ya luego trabajar el concepto de función. Sí hubo una parte, en la parte donde se les motivó a ser creativos y usar alguna notación específica, a veces no tenían como tanta creatividad, probablemente porque están condicionados por el contexto, ¿verdad? Pero sí se discutió sobre la importancia de poder usar una notación que asocie, digamos, la función logarítmica a la inversa respectiva. O sea, si es, eh, digamos, la inversa de 3 a la X o de un tercio a la X o 2 quintos a la X o 5 a la X. Entonces ocupamos que la logarítmica tenga como esa asociación. Y de ahí la importancia que en la notación logarítmica hay una base que me relaciona me indica cuál es la inversa asociada, ¿verdad? Si no, podría ser cualquier otra cosa. Entonces, sí fue como eso, digamos, mucho de la discusión es como lo natural que aunque en un principio suele ser como muy extraña la notación logarítmica, cuando se estudia por primera vez, sí tiene como un sentido y una justificación cuando se comprenden elementos como su dominio y la importancia del dominio, el codominio, la importancia de la base, la importancia del ámbito, perdón, la importancia de la base para que mantenga ciertas propiedades de inyectividad, sobreyectividad y beyectividad en particular. Sí, efectivamente. Bueno, tal como lo indica Eduardo, ¿verdad? Debido al contexto del grupo con el cual trabajamos en MA17, esa parte en particular de eh, introducir una función logarítmica, si bien ya habíamos previsto, ¿verdad?, de que iba a ser un poco difícil que ellos dieran simbologías así como que muy específicas, diferentes o algo muy diferente, ¿verdad? A la simbología con un subíndice, como en el caso, ¿verdad?, que usa el log del logaritmo. Em,
Ello nos permitió evidenciar, pienso yo como tal, que eh, el planteamiento, ¿verdad? El planteamiento inclusive para futuras experiencias debe ir un poco más destinado, eh, un poco más destinado inclusive a cómo se podría usar el recurso tecnológico para que en vez de darles la propuesta de que me den ideas de simbología, cómo podrían ellos usar GeoGebra, ¿verdad? Por ejemplo, para que ya una vez introducida en la función exponencial, entonces, ok, ¿cómo se podría introducir inicialmente o cómo sería la gráfica de la función logarítmica a partir de la gráfica de la función exponencial y a partir de ello entonces cómo podríamos definir una propuesta de criterio? Eso yo, ¿verdad? Un poco a nivel personal y lo veo desde el punto de vista de que, bueno, el recurso tecnológico podría servir para recordar que en el fondo las gráficas, ¿verdad? De funciones inversas, pues tiene una propiedad respecto a la recta de identidad, por ejemplo. Entonces, aquí yo rescato que fue muy rico, ¿verdad? En la discusión del análisis retrospectivo en ese sentido, ¿verdad? Y que el contexto tal vez nos limitó un poco en esa segunda parte, pero que son insumos que efectivamente, ¿verdad? Eduardo, por ejemplo, refirió que implementó ahora, ¿verdad? Hace poco, en ese curso de funciones y que ahí fue más productiva, podríamos decir, ¿verdad? En la propuesta inicial que se había planteado en el año pasado. Em, Bien, no sé si tienen algún otro comentario, ¿verdad? Tal vez de Katia que quiera, o José David, ¿verdad? Que no estuvo en la implementación. No, de momento no. Nada más pasaste muy rápido todas las actividades que iban implementando. Llegué como a la 8 pero no vi las anteriores. Pero ustedes dijeron que iban a pasarnos el Y recurso. vamos a tratar de organizar precisamente Ok, alguna como síntesis para, o el propio ujú, planeamiento, ¿sí? como para verlos. Ujú, exactamente, así ahí con todo el gusto vamos a pasar en los siguientes días este documento que referí al principio, ¿verdad? Que ya viene todo bien sistematizado. Ujú. Ujú. Quisiera cerrar nada más antes de robarles un poco más de su tiempo, y aquí sí va a ser algo muy concreto. Em, aplicamos un instrumento a los participantes, tanto del grupo DMA03 como, perdón, DMA04 como DMA17, para conocer un poco sobre la experiencia, ¿verdad?, de ellos y un poco más a fondo sobre la viabilidad y efectividad de Nelson Study en este primer ciclo. Voy a proyectar nuevamente. Ya vamos a terminar, solo unos últimos minutitos y ya Ujú. presentar estas conclusiones y la invitación a participar en este ciclo lectivo. Eh, aquí muestro, aquí muestro parte de las estadísticas a nivel gráfico em, que arrojó, ¿verdad?, ese instrumento. Entonces hubieron preguntas sobre viabilidad y otras sobre efectividad. En particular, por ejemplo, esa pregunta, ¿verdad? Desde su valoración personal, aquí se le pedía marcar a los participantes diferentes aspectos que están ligados a la viabilidad de un proyecto de lesión necesaria. Y entonces, por ejemplo, esa de acá, ese aspecto, el enfoque Lesson Study es compatible con la estructura curricular de los cursos que imparto. La mayoría, ¿verdad? Pues indicó que sí. Una minoría, pues que no. Parte de esa minoría, uno como investigador podría inferir en los comentarios que tiene que ver con el hecho de que los espacios, ¿verdad?, que permite actualmente la universidad, al no tener, pues realmente no son necesarios como parte del currículum que se espera cubrir en uno u otro curso de la carrera, eso limita,
un poco el enfoque de Nelson Ansari. En cierta forma sí, ¿verdad? Pero también hay que ser conscientes, tenemos que ser conscientes y es parte de la reflexión que debemos llevarnos que en Costa Rica apenas estamos iniciando ¿verdad? Realmente esta cultura de Nelson Ansari, si bien ya han habido pues otras propuestas en otras universidades en Nelson, Nelson Ansari en Costa Rica realmente es algo nuevo. Y, y parte de ello es también lo que decíamos, ¿verdad? Fabián, mi persona y quienes se vayan integrando realmente, ¿verdad? A este grupo de Son Necessary en ir trascendiendo. Por ahora, ¿verdad? Comenzamos en el departamento, quién sabe en un siguiente proyecto, ¿verdad? Que podamos ya ir un poco más a nivel del MEP. Ujú. Pero tenemos que comenzar, por supuesto, ¿verdad? Con los formadores de profesores. Y eso también es algo, es un producto que yo valoro de mucha riqueza, porque en eso necesario se trabaja mucho con la formación continua de docentes, pues ya en ejercicio, ¿verdad? Comúnmente en primaria, en el caso de Brasil, por ejemplo. Pero aquí estamos trabajando con los formadores de docentes. Entonces, es algo también que estamos considerando como parte de ese proyecto innovador, no únicamente en Costa Rica, sino también pues, a nivel de América Central. Aquí, otro aspecto, en el caso de la viabilidad, ¿verdad? Se les consultó a los participantes sobre, por ejemplo, si el enfoque de eso es necesario. Perdón. ah, Acá, con efectividad. Si en eso es necesario, fortaleció la capacidad de ellos para poder analizar el aprendizaje de los estudiantes. En el caso de este aspecto, ¿verdad? Pues todos indicaron que sí. Y así, ¿verdad? Esos aspectos nos van a permitir a Fabián y a mi persona en poder dar, ¿verdad? Un criterio sobre esta viabilidad y efectividad que tiene pues un proyecto, bueno, un proceso de lesión necesaria, ¿verdad? Dentro del departamento y ver eh, qué medidas, elementos podemos considerar para poder, ojalá, considerar, ya sea a nivel formativo o inclusive ahora más adelante a nivel sumativo, el lesión necesaria como parte de uno u otro programa de la carrera de UMAT. Y cierro eh, con algunas reflexiones que dieron los participantes en cuanto a aspectos de Nelson Essari. Por ejemplo, aquí, con respecto hacia el contexto institucional, laboral académico, ¿verdad? Es un contexto que eh, permite esos espacios efectivos de Nelson Essari. Aquí, por ejemplo, em, uno de los participantes indica, considero que el enfoque colaborativo es un aspecto que permite planificar, observar, reflexionar junto a otros colegas. Disculpe. Lo que enriquece la práctica en haber muchas opiniones. Como aspectos, ¿verdad? Que valora realmente ese participante y realmente casi que todos, ¿verdad? Indicaban ese aspecto del trabajo el trabajo en conjunto como un aspecto que usualmente al trabajar cuando dan cursos tienden a planificar, dar sus clases, ¿verdad? Usualmente en forma individual, pero que el trabajo colaborativo pues permite evidenciar, ¿verdad? Aprender tanto de con quien estoy trabajando como de uno mismo, en el sentido en que cuando uno planifica solo, hay ciertas creencias de que lo que yo estoy planificando es la mejor forma, ¿verdad? A cómo yo podría abordar ese contenido. Pero que al discutir con otros colegas, pues se da cuenta uno de que también, ¿verdad? Esos consejos, esas propuestas de los colegas pueden todavía enriquecer más, ¿verdad? La forma como yo pienso de forma individual. Em, Esos aspectos, ¿verdad? Em, y aquí, donde marco con una flecha, este, ese participante que indica
tal vez sea necesario, ¿verdad?, más divulgación sobre la metodología, ya sea por medio de la apertura de más ciclos de Nelson Study, que le permitan a más docentes participar de actividades colaborativas como estas. Y ahí continúa. Destaco en particular ese comentario porque efectivamente es algo que nos lleva a que no podemos quedarnos nada más con un ciclo de Son Study, sino de que ocupamos de cierta forma, ya lo decía por ahí, creo que fue Katia, ¿verdad? Que hacerle, bueno, Katia y también Eduardo, que en futuras propuestas de Lesson Study invitar a estudiantes avanzados de la carrera, y yo diría que también a estudiantes, pues, ¿verdad?, que vienen comenzando la carrera, para que se vayan apropiando también de esta metodología, que aunque no sea parte, ¿verdad?, por ahora, de lo que ellos tienen que aprender a nivel, como parte de un programa, pues que vayan viendo que existe y que puede ser efectivamente una línea de investigación que ellos puedan considerar ya cuando tengan que hacer su respectivo TFG. Y de hecho, actualmente hay un grupo de TFG en esos Study. Y eso es parte también, ¿verdad?, de lo que, de los frutos que han venido surgiendo. En ese caso, pues, en un principio, ¿verdad? Fabián, mi persona, poder también apropiarnos de esta metodología de Nelson Study, que hay que decir, no somos expertos, pero ahí de la mano también, pues, de otros investigadores, hemos ido poco a poco, ¿verdad? También aprendiendo un poco más. Y bueno, con ese comentario en particular, es que quiero abrir, ¿verdad?, la invitación para que Ujú. quienes estamos aquí, Eduardo, José David, ¿verdad?, que ya pasaron por un ciclo, y ahora Katia, ¿verdad?, también, ya sea teniendo la oportunidad, ¿verdad?, de ser el grupo para que podamos implementar, si ve que hay algún espacio donde se encaje bien, ¿verdad?, alguna propuesta dentro de los objetivos del curso, o inclusive también como observadora, ¿verdad?, que pueda participar. eh, Bienvenidos sean, ¿verdad? Bienvenidos sean porque, repito, ¿verdad? Queremos realmente hacer una cultura en Costa Rica y que se evidencie que en Costa Rica también en eso necesario está para tener grupos definidos, como hay, por ejemplo, hoy en día en Brasil, en Chile, ¿verdad? Inclusive en Chile, en la Universidad de Valparaíso, como parte del plan de estudios de la carrera en formación de profesores de matemática, se considera en eso Study como parte, ¿verdad?, ya de algunos cursos, ¿verdad?, de dicho plan. Y si bien ya cambiar, ¿verdad?, esa parte del contenido que se enseña en los cursos, sabemos que debe pasar realmente eh, por el SEA o alguna otra entidad. eh, podemos partir, ¿verdad?, por algo a nivel formativo. Esa es la idea, ¿verdad? Ver desde una sesión a donde podamos invitar a algún investigador internacional, ¿verdad? Ustedes mismos, ya después de vivir una experiencia en un ciclo de Lesson Study, pues que puedan comentarles a los chicos, ¿verdad? Y que también entonces se puedan empapar. Ujú. Muy bien. Ujú, muy Bueno, bien. muchas gracias. Voy a ver si me animo. Claro, Vamos a, claro, Nakate, yo vamos a creo que ver. sí. Ujú. Sí, 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 ahí, sí, ahí el nos de escribes. el trabajo que digamos, los dos están interesantes, pero digamos el de José David con la parte de historia, ver si se pudiera tal vez en el curso de álgebra hacer algo, Podemos hacer algo algo similar semejante. en el de álgebra Ujú, elemental, ¿verdad? No sé, ujú, pienso, o ujú. en alguna temática en particular que se pueda Muy bien. implementar, ¿verdad? Y Ujú, nosotros ujú. estaríamos enviando el formulario de interés inicialmente, ¿verdad? De deseos de participación para que quede confirmado y ahí estaríamos promoviendo al día un par de reunioncitas. Ya ustedes vieron la metodología del trabajo y que sí se puede. Ajá, Sí se puede. ok.
aunque Muy sea bien. algo, como dijo Guillermo, algo formativo. Y Sí. si no implemento directamente, tal vez puedo participar como observador Sí. eventualmente de los otros compañeros también. Algo interesante es que todas estas propuestas se pueden perfilar para comunicaciones incluso ahora del CIME, que vamos a tener Ujú. el otro año. Ujú, El otro año, sí, tenés razón. ujú. Muy bien. Bueno, Bueno, entonces, Eduardo, David y Katia, muchas gracias. bueno, nos estaríamos hablando. Agradecerles Que por pasen bien, compañeros. Muchas Gracias. gracias a ustedes, más ustedes. bien, sí, Muchísimas estamos en gracias. contacto. Bueno, hasta luego, Eh, gracias. Hasta luego. una pregunta.